Sabes que te necesita, sabes que toma una decisión imposible, lo que no quiere es vivir con dolor. La vida siempre duele. Despierto con dolor, trabajo con dolor siempre. ¿Sabes cuántas veces quise rendirme y ponerle fin a todo? Los personajes rotos, extremadamente inteligentes y socialmente deficientes son muy comunes en el mundo del cine y la televisión, pero no son muchos los que están bien construidos. Si te pongo estas dos escenas, ¿cuál es la diferencia? Y me duele cada minuto. Eso me cambió. Me hizo una persona dura. Peor persona. Y ahora estoy solo. Tú me salvaste la vida. Hice una promesa. Déjame llevarte a casa. Bueno, primero, uno se toma más en serio a sí mismo que el otro. Por lo que nos han mostrado de Kang, él es malo solo por ser malo, y eso no es un personaje bien escrito. Y sí, claro, son géneros totalmente distintos, pero esta escena en particular ambos quisieron expresar lo mismo, que es dramatismo. Y uno lo logra mucho más que el otro, por las actuaciones, las tomas. Doctor House se toma en serio a sí misma, y si sabes los contextos detrás de ambas escenas, te vas a dar cuenta de que House con su trama genera mejor esa atmósfera de dramatismo. Pero ¿por qué no resulta interesante el personaje de House? Jamás me voy a olvidar el quedarme viendo la tele sin querer dormirme porque quería ver cómo resolvía el caso. Puede que no haya entendido nada de lo que significaba anemia aplástica, pero me encantaba saber cómo lo resolvía. Porque lo interesante era eso, saber cómo llegaba a la respuesta más que la propia respuesta en sí. Esa típica epifanía que tenía al final. Algo así como lo que pasaba cuando veías Detective Conan o CSI. Que bueno, igual es normal porque House está basado en Sherlock Holmes, que es un detective súper famoso, y todos los capítulos son como pequeños enigmas que tienen que ir resolviendo. La estructura clásica de un policial. Presentación del caso, traba, y se resuelve después de forma épica, con una epifanía. Pero quienes vimos completa la serie, vimos toda la evolución de las características más profundas del personaje. ¿No les pasa que hasta se podrían imaginar lo que diría un personaje? Expresiones que pondría o cómo reaccionaría. Bueno, eso es lo que hace un personaje bien escrito. Parece una persona real, exagerada de cierta forma, pero real. A este tipo de personajes se les considera personajes tridimensionales, que son físicos, psicológica y socialmente bien escritos. Consumir historias que tienen personajes tan rotos por lo general te hace sentir esa sensación de vacío, de cierta forma, ya que al igual que ellos, tú también pierdes como ese propósito. Te sientes capaz, sabes que eres capaz, pero las cosas simplemente no te resultan. Quienes vieron BoJack saben que esta musiquita al final significa sentirse emocionalmente mal al menos 1 o 2 horas. Sería el equivalente a escuchar música triste cuando estás triste, para validar esa emoción, sentirte medianamente acompañado en esa pena. Por eso uno escucha música alegre cuando estás feliz o cuando estás de fiesta, porque quiere generar esa catarsis. House socialmente es nulo. Se puede relacionar prácticamente sin problema, no es alguien que sufre de mucha vergüenza, no le dan crisis de ansiedad al hablar en público, nada. La complejidad de su personalidad está determinada por sus experiencias. Primero, él no confía en la gente porque estadísticamente hablando prácticamente todos mienten y por lo general tampoco sabes cuándo lo hacen. Firmó el consentimiento negando que hubiera algo. Normalmente lo diría, pero tal vez así al fin lo entiendan. Todos mienten. No se abre personalmente ni siquiera con sus compañeros de trabajo porque eso implica mostrarte vulnerable. De hecho, no le ve ni siquiera los beneficios a las relaciones interpersonales, porque las relaciones tienen un carácter caótico. No sabes lo que el resto hará o cómo te van a tratar, entonces debes estar dispuesto a ser parte de ese caos. Tú derramas infelicidad porque no puedes sentir otra cosa. Manipulas a la gente porque no puedes soportar cualquier relación verdadera y yo lo permití durante años. Los juegos, las parrandas, las llamadas a medianoche. Y House no está dispuesto a ceder el control de su vida a otras personas. Estuve investigando un poco sobre este tipo de personajes que son excepcionales en ciertos aspectos, pero muy deficientes en otros, y llegué a una conclusión. Sígueme el juego. Si nosotros vemos el tiempo como un recurso metafórico, físico, como unas fichas que uno puede intercambiar por habilidades, tanto sociales, intelectuales o cualquier otra que se te ocurra. Nos surgen varias cosas, pero entre ellos un problema, y es que el problema de estas fichas es que esas fichas son tiempo, y el tiempo es finito, por lo que tienes que ser súper estratégico en cómo vas a ocupar cada una de las fichas. Algo así como los juegos de RPG. ¿Alguna vez escuchaste la expresión, si eres bueno en todo, no vas a ser excepcional en nada?
House es una exageración de esta teoría, ¿Qué esperabas? Soy adicto, llevo todo al 11. tomando en cuenta que su tiempo o sus fichas fueron mayormente gastados en su inteligencia y su conocimiento sobre medicina, dejando por completo de lado las habilidades blandas. Comunicarse en general, con empatía, amabilidad, compasión, etc. Este es el motivo del por qué nos podemos sentir identificados tanto con sus problemas como con sus formas de ver el mundo. Casi siempre conectamos con personajes que tienen características que nosotros podemos ver en nosotros mismos. Obviamente no somos genios del diagnóstico médico, pero sí hemos sentido esa sensación de ser buenos en algo y a su vez ser un desastre en otra cosa. De hecho, el concepto batería social es algo que se usa cada vez más hoy en día. Por algo el meme de Cillian Murphy haciendo caras raras en entrevistas nos hace decir, sí soy. En sí no me atrevería o no me aventaría media hora hablando sobre los aspectos psicológicos del personaje porque primero no soy psicólogo. A mí lo que me interesa es saber por qué me gusta tanto este tipo de personajes y por qué a su vez consumo más este tipo de personajes que otros. Es como un dime qué consumes y te diré cómo eres, tomando en cuenta que el consumo hablando de películas y series. Plantéate algo, ¿cuál es el contenido que más consumes? Esto dice mucho más de ti de lo que crees. Tú no te agradas, pero te admiras a ti mismo. Es todo lo que tienes y te aferras a eso. Tienes tanto miedo a que si cambias, perderás lo que te hace especial. Ser miserable no te hace mejor que nadie más, House. Solo te hace miserable.